marco de soportales para una vetusta plaza. Aquí los siglos tallaron los sillares de una patria. Aún serpean los senderos rojos en campo de cañas. O'Donojú, en bridón negro como un Cid que cabalgara, Iturbide, un Diego Lainez, troquel efigie bizarra. El tiempo nubla la escena con las sombras de su pátina. Aún pasean los mulatos como protestas del yanga. La sangre de los cafetos, siempre negra y siempre amarga. Fueron 30 caballeros, los 30 para fundarla. Solo un yanga y sin escudo bastó para blasonarla. En campo de gules y oro, la palmera solitaria. Pues bienvenidos una vez más a su programa Ser Arte. Mi nombre es Vero Ixtla y el día de hoy nos acompaña una familia de doctores, médicos también, que nos están acompañando. Ellos son Felipe Galán y Carlos Galán, Carlos Manuel Galán. ¿Por qué elegir esta poesía de entre todas las que hay aquí disponibles? Bueno, siempre se recuerda a Córdoba como de origen español únicamente, y no fue así. Córdoba tiene un fundamento indiano. Córdoba fue, no con ese nombre, claro, habitada por indígenas y también por negros. O sea, no solamente fueron los indígenas, no solamente fueron los europeos, también fueron los negros. Y aquí habla del yanga, y el yanga es un personaje que ha sido no muy bien recordado, no se habla mucho, y creo que esta poesía de un cordobés, Pedro Cafarel Peralta, no lo menciona. Por eso es que la tomé. Esta poesía se tituló Córdoba y, una vez más, del autor Pedro Cafarel Peralta. Bueno, pues bienvenidos y nos da muchísimo gusto volver a tenerlos aquí con nosotros en el estudio, porque el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que nos incumbe a todos los cordobeses, que es los tratados de Córdoba. Vamos a darle continuidad a lo que fue el tema pasado que vimos aquí mismo, que fue pues todo lo que fue el desenlace de la Guerra de Independencia. ¿Es así? Así es, Vero. Algo muy importante que acaba de tomar ahorita el maestro Carlos es de repente esta parte de la historia que no queremos contar o que no queremos de repente que salga mucho a la luz. Felipe, platícanos un poquito de de repente entramado histórico que se da, que aquí en nuestra Córdoba también se ha dado, sobre todo con este tema muy fundamental que es los tratados de Córdoba, ¿no? Platícanos un poquito. Mencionaron ahí dos personajes muy importantes. Bueno, primero que nada, mucho gusto saludarlos. Hola otra vez, Vero, Rodolfo, mucho gusto. Me da, pues, estoy muy contento de estar aquí también compartiendo esta mesa aquí con mi señor padre, que hemos platicado largas horas sobre la historia de Córdoba y no en todas coincidimos, pero pues estamos aquí un poco para debatir acerca de esto. Y bueno, pues sí, efectivamente Córdoba, ya lo hemos platicado, tiene sus pasajes importantes y uno de ellos, o quizás el más conocido, es de los tratados de Córdoba. Y pues hoy vamos a hablar por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir hablando sobre los tratados de Córdoba? ¿Qué fueron? ¿Realmente son el desenlace de la Guerra de Independencia, como quieren decir algunos? ¿No fueron reconocidos? ¿Qué pasó en la ciudad de Córdoba, en la villa de Córdoba en 1821? Y sobre otras cosas más. ¿Y qué pasa, sobre todo, después, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sigue pasando en la actualidad con respecto a este proceso histórico? Bueno, pues le recordamos también que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la noche por TV o canal 41 y 80 en sistema digital. No se lo pierdan. Además, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram y todas las demás redes sociales como Ser Arte TV. Esta es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional, porque tu música lo merece. Bueno, y ahora sí, entrando en materia, nos gustaría mucho que nos platicaran por qué es importante que sepamos acerca de los tratados de Córdoba. Bueno, primero que nada porque estamos cerca de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. Entonces creemos que es muy importante que frente a esto los cordobeses nos preparemos para tener no solamente una conmemoración digna, que
que creo que para toda la historia, no solamente de la región, sino para toda la historia del país, es muy importante, y porque creo que las nuevas generaciones también necesitan conocer qué fue lo que sucedió en Córdoba y cuál fue el papel que tuvo Córdoba durante la Guerra de Independencia. En el programa pasado hablamos sobre la batalla del 21 de mayo, como recordarán, ¿no? Y bueno, quedamos que hoy vamos a hablar sobre los tratados de Córdoba. ¿Qué fueron? ¿No? Son básicamente una serie de acuerdos políticos que tiene el representante de España en ese momento, en 1821, jefe político, que era Juan de O'Donoghue, con el entonces líder, último líder, o más importante líder en su momento, que logró integrar para acabar con la guerra y 11 años de guerra, que fue Iturbide, a partir de una serie de negociaciones con otros líderes insurgentes, porque él era realista, que era Agustín de Iturbide, y que fueron los personajes importantes que logran este acuerdo, pero sobre eso pues tenemos que profundizar particularmente en un año que es 1821. Es muy importante también a lo mejor empezar un poquito desde esa parte de la historia en que Iturbide llega a ser el líder de este grupo de insurgentes realistas y y llega de repente a liderar pero concentrar lo que no se había podido realizar durante el proceso de independencia en México, ¿no? Y que a la larga también le suma como algo negativo a Iturbide, ¿no? Le genera alguna serie de enemigos. ¿Cómo llega Iturbide a tomar no a tener el control, al tener el liderazgo de los independentistas? Ok, bueno, hay que entender a Iturbide en todo un contexto histórico, en un tiempo, pero sobre todo, como lo he dicho en otros momentos, en un proceso largo, ¿no? ¿Quién era Iturbide? Fue un general realista, es decir, en su momento luchó a favor de la corona española, la mayor parte de este periodo largo. Y en los primeros años quizás no fue tan importante, se fue haciendo importante conforme fue combatiendo y fue derrotando a los diferentes líderes insurgentes, es decir, en un primer momento a los caudillos iniciales, como fueron Miguel Hidalgo, después Morelos, y en la última fase de la Guerra de Independencia, ya para ahí de los años 1817, 18, 19, 20, y principalmente para 1821, la figura de Iturbide se va fortaleciendo, ¿no? Entonces él va tomando una gran popularidad, es un personaje polémico, es un general realista, pero ya en un momento de gran desgaste de la Guerra de Independencia, cuando los insurgentes prácticamente están en muchos sentidos minimizados, cansados de la guerra, ya un periodo de muchísimos muertos, tratan de negociar el final de la guerra, y aquí el papel de Iturbide es muy importante porque va a tratar de conciliar sin dejar de ver por los intereses en un primer momento de la corona, pero después va a negociar la independencia con los insurgentes. Y sobre todo va a tratar de cerrar un ciclo para verse a él como lo que en realidad deseaba, que era ser emperador de México, y que es lo que hace después. O sea, después de que termina la Guerra de Independencia, Iturbide va a ser emperador de México. Entonces es una figura polémica, es una figura que ha tratado de exaltarse desde mi punto de vista de una forma incorrecta, pero es un personaje interesantísimo, es muy interesante junto con muchos otros, ¿no? Pero bueno, ese es Iturbide en su momento, hay muchas cosas que hablar acerca de él, y creo que es necesario que las nuevas generaciones lo vayan conociendo. ¿Qué otros personajes jugaron un rol muy importante durante este tiempo que fueron los tratados de Córdoba? Bueno, un poquito para entender la importancia de los tratados, pues tenemos que hablar del representante de la corona, que era Juan O'Donoghue, jefe político que llega en 1821 a la Nueva España, representando al imperio, que trataba de que no se perdiera su gran joya, que era este virreinato, ¿no? O sea, ya estaba por desgastada la guerra, España estaba cansada, tenía otros conflictos con Francia, particularmente también con Inglaterra, y viene O'Donoghue a tratar de cerrar este periodo. Y bueno, se encuentra con una resistencia, se encuentra con un lugar dividido, y se encuentra con diferentes líderes, y particularmente aquí en Córdoba van a negociar la independencia de España, Iturbide y O'Donoghue, pero en realidad lo que
trata de hacer Iturbide es construir un imperio y no una nación, que es lo que somos. Digamos que desde el principio Iturbide tiene claro ya el panorama que le depara al país de alguna manera, y lo único que hace es esperar que las piezas estén acomodadas. Pero ¿cuál es la importancia de repente ahorita que comenzas? Aquí se negocia. ¿Por qué aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Es circunstancial o no es circunstancial el hecho? ¿Qué les parece si, Rodo, nos dan chance de que nos vayamos a un corte comercial y seguimos con esto que es la entrevista muy interesante acerca de los tratados de Córdoba? Quédense con nosotros. Esto es Ser Arte. Bueno, yo quiero hacerles una cita. No sé verdaderamente quién es el autor, pero me interesó por esto. Dice: la historia de un pueblo no es lo que ese pueblo ha vivido, sino lo que dicho pueblo recuerda y cómo lo recuerda. Y una coincidencia, 1821 con otra, 13 de agosto de 1521, donde es la caída de Tenochtitlán. Y entonces, bueno, el arte, la poesía, quiero leerles esta que se titula A Córdoba, ciudad heroica, y dice: al pie de tus altares, oh Córdoba gentil, oh tierra mía, resuenen mis cantares con bélica armonía, para ti en homenaje mi poesía. Oh ciudad de los 30 caballeros, tu nombre egregio canta la victoria, en que tus hijos nobles y guerreros se cubrieron con lauros de la gloria. La guerra contra España la invencible te donó como justa recompensa la corona de olivo inmarcesible por tu heroica y magnífica defensa. Por eso hoy, para ti tierra dorada, los padres de la patria, en homenaje, tu hazaña en mármol dejan cincelada y del clarín el épico lenguaje, entre estruendo y rugir de artillería, resuena en tu lor, tierra natía. Por eso el pueblo todo, pleistesía, rinde a tus héroes que luchar supieron y ofrendando su vida en tus trincheras y honrando tus banderas por tu sagrada libertad murieron. Córdoba idolatrada, jirón de patria mía, noble y gentil, intrépida y bravía, junto con los laureles de la gloria, el olivo inmortal de la victoria o el estruendo de épicos cantares, al pie de tus altares con bélica armonía, resuene para ti mi poesía. Adalberto Vázquez Ceballos es el autor y está en este libro, Antología de Poetas Cordobeses. Creo que es interesante para que continúen ustedes en esa plática. Nos platicaba usted que este libro, bueno, desafortunadamente ya no está disponible, se agotaron las ediciones, pero hay una copia muy interesante por si tienen la oportunidad de estar presentes cuando se abra la cápsula del tiempo, que está ubicada en la entrada principal la entrada del Palacio Municipal está ahí. Antología de Poetas Cordobeses, otro de poemas y las dos de leyendas, los dos libros de leyendas de Córdoba. Pues escritos por Rosa María Galán Callejas. Rosa de Córdoba. Sería muy bueno que esos libros se pudieran reeditar. Claro. Y se pudieran tener a disposición. Eso sería. Es una joya. Sí. Pero bueno, estamos de regreso en su programa Ser Arte y seguimos en el estudio con el doctor Felipe Galán y el doctor médico también, Carlos Emanuel Galán. Carlos Manuel Galán. Nos quedamos con una pregunta, Felipe. ¿Es circunstancial, fue circunstancial o no el hecho de que Córdoba figurara en ese momento de los tratados? ¿Fue una casualidad o había una intención más? Sí, bueno, no es una casualidad. Córdoba juega un papel muy importante, sobre todo en la fase final de la Guerra de Independencia. En el programa pasado platicábamos que Córdoba no pudo ser tomado por las fuerzas realistas hasta que el año 1821 se da ese combate el 21 de mayo, las jornadas entre el 15 y el 21 de mayo, ¿no? O sea, por ese punto juega un papel fundamental entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Entonces no fue circunstancial por ese lado y también por el clima de la ciudad, pues de la villa de Córdoba, perdón. Porque en Veracruz había una fiebre muy fuerte, la fiebre amarilla, en el momento en que O'Donoghue llega al puerto de Veracruz. Entonces no se anima en un primer paso tratar de encontrarse con
con Iturbide en otro lugar donde él no tuviera una garantía también de llegar, ¿no? Entonces Iturbide le escribe, se van a cartear, se van a mandar cartas y acuerdan un lugar donde también pudiera llegar con ciertas garantías, por otro lado, de que no fuera tomado preso, ¿sí? Porque los insurgentes podían tomar preso al representante de España, entonces por eso deciden la villa de Córdoba. No es Veracruz, pudo haber sido Veracruz, pero no es ahí porque las condiciones en ese momento del puerto de Veracruz no eran las mejores. Pudo haber sido Puebla, pero estaba ahí toda digamos, la representación iturbidista. Pudo haber sido otro lugar como Jalapa, pero estaba cerca la fortaleza de Perote. Pudo haber sido otro lugar, pero había siempre un algo. Entonces, digamos, como que aquí se podía tenerse era un lugar con un clima benéfico y además importante en la circulación. Entonces, pues decidieron llegar aquí a la villa de Córdoba y se encuentran el 24 de agosto de 1821. Agustín de Iturbide, previo, durante todo un proceso, ha tratado de negociar con los insurgentes el final de la guerra, ¿sí? Pero no todos estaban de acuerdo con él. Entonces Iturbide sí acude a muchas mañas para negociar con los insurgentes. Particularmente hay hasta mucha mitificación acerca de sus encuentros con Vicente Guerrero, que en ese momento era el principal personaje de los líderes insurgentes, junto con Guadalupe Victoria, y se supone que ellos se reúnen, pero recordemos que ambos están en tierras de lo que hoy es precisamente el estado de Guerrero, ¿sí? O sea, previo a Córdoba está Iguala como el punto fundamental donde precisamente Iturbide, que era jefe político en lo que hoy es el estado de Guerrero, de lugares como Iguala, Cocula, Chilpancingo, Acapulco, pues fue negociando con los diferentes líderes y va siendo él el principal, porque también se va deshaciendo de muchos otros, y finalmente dice, ¿a dónde nos tenemos que reunir? Pues bueno, vamos a buscar un lugar intermedio. Y Córdoba es ese punto, ¿no? Recordemos que no muchas semanas antes, o sea, estamos hablando entre mayo y agosto, pues se dieron combates tremendos aquí. Entonces, bueno, tenía su importancia Córdoba, ¿no? Era política y militar en ese momento. Militarmente, ¿no? Claro, sí. Entonces no fue una casualidad. Pudo haber sido otro lugar, pero es Córdoba. Entonces, bueno, creo que eso vale la pena también que se sepa incluso a nivel nacional, ¿no? ¿Y qué contienen esos acuerdos? ¿Qué hay en esos acuerdos? ¿Qué negociaron en ese momento? Bien, un punto fundamental es que recordemos que el antecedente más importante de los tratados de Córdoba es el Plan de Iguala. El Plan de Iguala busca la independencia, sí, pero bajo una ideología política que lo llevaba a una monarquía, ¿sí? Es decir, que se quería dar continuidad a un tipo de monarquía, ¿ok? Y lo que nosotros no somos ahora es eso, somos una república federal. Eso es un punto importante, pero sí es un antecedente fundamental. En el Plan de Iguala lo que se busca es la independencia, pero se va a conformar algo que se llamó en su momento Imperio Mexicano. 2, la religión católica, y 3, se busca que todos los diferentes grupos sociales puedan vivir en paz. En muchos documentos Iturbide habla, y también O'Donoghue y muchos de los otros líderes hablan de la felicidad de los mexicanos, porque imagínense nada más, después de 11 años de guerra, de desgaste, de muertos, entonces ya hablaban en su momento de que necesitamos la paz. Ese documento entonces integraba eso. El Plan de Iguala, que después de un proceso también ahí importante que tiene que ver entre los años 1820 y 1821, lo proclama, lo lleva Iturbide, lo va a dar a conocer, es lo que va a llegar después a Córdoba. El Plan de Iguala y los tratados de Córdoba son prácticamente casi lo mismo, salvo que hay una serie de documentos que se anexan en los tratados de Córdoba, que van a ser diferentes, digámoslo así, y que van a tratar de negociar y que van a tratar de acordar para llegar a una independencia. A una independencia, pero en la cual existía un emperador, ¿no? Y en un primer momento se invitaba a Fernando VII a que fuera el rey, y si no aceptaba el rey,
y va a haber otra serie de personajes de la monarquía que vendrían a gobernar. Esto, los insurgentes, por supuesto, que no lo aceptaron. Y esa es la razón por la cual los tratados de Córdoba son polémicos. Porque mucha gente dice, es que con los tratados de Córdoba termina la guerra de independencia. No es cierto, no es verdad. Digamos que con los tratados de Córdoba surge otra lucha, otra pugna interna. Sí. Y amigos, les recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a las 7 de la noche por TV o Canal 80 en Sistema Digital. Y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. ¿Y qué les parece, amigos, si antes de continuar con esto, que es un tema muy interesante y que nos incumbe a todos los cordobeses, vamos a unos cortes comerciales? Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Estamos de regreso en tu programa, Ser Arte, y seguimos en el estudio con nuestros amigos, el doctor Felipe Galán y Carlos Manuel Galán. Ellos nos están platicando acerca de los tratados de Córdoba y vemos que tienen por aquí un libro muy interesante que desde hace rato nos están contando historias y poemas de aquí y que contiene ahí una imagen muy peculiar. Sí, ¿Qué significa eso, doctor? Mira, esto es algo que los cordobeses no conocemos. O muchos de los cordobeses no conocemos, como muchos de los personajes importantes de Córdoba tampoco. Esta es lo que se llama la Cruz de Córdoba, y el original de la Cruz de Córdoba está en el Museo del Castillo de Chapultepec. En una de las salas de banderas está la Cruz de Córdoba, que se la dan a los batallones que estuvieron aquí en defensa de la ciudad. Y por eso, me permites, aquí hay una poesía que le dedica Pablo de la Llave y Fernández de Ávila, que es un cordobés importantísimo dentro de la historia, y que voy a leer una parte de nada más de la poesía, que se llama La Cruz de Córdoba, y dice: a ti digna presea, galardón otorgado de mi solar nativo, a los dignos patricios que su sangre virtieron sobre este suelo amado, a ti los epinicios, los cantos de victoria y los relatos que hablan de heroísmo y de gloria. A ti mis epinicios, mis cantos de victoria, Cruz de Córdoba, síntesis y fulgores de gloria, lor, decoro y honra de héroes y patricios. Pero hay un personaje que es parte de este batallón que defendió a Córdoba, y es alguien que no tampoco conocemos de él, Félix Luna. Y Félix Luna fue un importante defensor de Córdoba, aunque no es de Córdoba, pero es considerado hijo, es de Chocamán. Y hay una poesía que tampoco voy a leer completa, les voy a dejar unas partecitas, se llama Félix Luna, y le escribe un maestro que vivió aquí en Córdoba, Manuel B. Gándara, y dice así: fue en la época gloriosa por Hidalgo comenzada, por Morelos continuada con espada victoriosa. Fue la lucha portentosa que Guerrero, el vencedor, consumó con esplendor, quebrantando el yugo hispano y escudando al mexicano con la enseña tricolor. Donde quiera en batallones cordobeses denodados, acudieron abnegados a ofrendar sus corazones. Entre intrépidos varones distinguióse Félix Luna, cordobés de humilde cuna, pero esforzado y valiente, como Bravo, el insurgente, que nos dio patria y fortuna. Con furores de huracán aquel indio bravo y rudo, fue de México un escudo, de su honor el fiel guardián. Esgrimió con noble afán un acero centelleante, y en corcel brioso y jadeante al combate voló cruento, y el viril levantamiento convulsión fue de gigante. Nada redra al mexicano, nada su ímpetu modera, y atacando con herrera orizaba cae a mano del invicto veterano. Sale avante en ruda lid, y marcial como Adalid, prueba Luna claramente que lo anima lo valiente de Cuauhtémoc y del Cid. Bella Córdoba, en un día tu renombre fue mundial, cuando Luna el inmortal, con audaz caballería, en Metlac te defendía, y después por tus trincheras, contra huestes altaneras que con Evia se lanzaran, y orgullosas desafiaran la altivez de tus banderas. Oh galana y noble cuna de los 30 caballeros, luces timbres verdaderos y un escudo sin mancilla. Si tu fama tanto brilla, canta hoy himno en memoria de tus héroes, cuya historia quedó un 21 de mayo
con fuego escrito de rayo y luz inmortal de gloria. Aquí está Félix Luna, que es parte gloriosa de esta escudo, de esta estrella de Córdoba, ¿no? De que no lo conocemos. La Cruz de Córdoba es importante, que ojalá pudiera estar también aquí con nosotros. Se la llevaron para... Está allí guardada en Chapultepec. En el Museo Nacional de Historia, ¿no? Está en la sala de banderas del museo, del Castillo de Chapultepec. Así, amigos, que ahorita que puedan ustedes viajar de repente a México y andar allá de paseo, pues dense una vuelta por el Museo Nacional de Historia. Ahí hay muchas cosas también relevantes con respecto a esto, y ahí van a encontrar esta Cruz de Córdoba. Que nos relaciona. Así es. Ahora, algo muy importante que acabo de notar, este heroísmo, de repente de no estar, arrojo mi vida en pos de una causa. Me deja pensando de repente en estas alianzas que se van dando, y de pronto pareciera un poco complicado entender si de verdad hubo esta alianza o esta hermandad entre dos personajes, en este caso Guerrero e Iturbide, que fueron antagónicos durante mucho tiempo, y de momento la historia nos los pone como dos personajes unidos, sí por una causa, pero por algo más. ¿Sí existió de repente este hermanamiento o qué sucede ahí? Bueno, los dos personajes estuvieron confrontados todo el tiempo, ¿no? Hay que recordar que Iturbide combatió a los insurgentes por muchos años, estuvo con varios de los principales líderes que fueron fundamentales para tratar de minimizar todo el movimiento insurgente, ¿no? Particularmente con Félix María Callejas, que es un personaje crucial en la guerra de independencia por parte de los realistas. O sea, Iturbide los combatió, ¿no? Pasan cosas muy importantes, ¿no? Como en todo proceso histórico van existiendo o tratándose de generar acuerdos, pero algunos procesos también son mitificados, ¿no? O sea, tenemos esta parte del abrazo de Acatempan que nos han dicho en las escuelas. Sin embargo, algunos historiadores llegan a afirmar que no existió tal cosa, ¿no? Que fue también como algo por ahí inventado, y que realmente lo que sucede es que Iturbide se va a tratar de imponer ante los insurgentes, trata de derrotar a Guerrero, trata de derrotar a Guadalupe Victoria. Y entonces llegan a unos acuerdos, porque sí hay una serie de cartas que se van ellos mandando y llegan a unos acuerdos, pero eso no quiere decir que estuvieran hermanados, ¿no? O sea, no hay tal cosa, ¿no? Después a Iturbide se la van a cobrar, ¿no? O sea, después, una vez que llega y que es emperador de México ya en el año de... terminando todo el proceso de 1821, ya para 1822 y luego en 1823 lo derrocan los insurgentes. Santa Anna, Guerrero, muchos de los otros personajes van contra Iturbide. Esos personajes que sí estaban de alguna manera en pos de una independencia ya total, y se enfrentan a Iturbide, ¿no? Entonces me estás diciendo que prácticamente el abrazo de Acatempan es una de esas partes de la historia que hay muchas, claro, y que se han ido viendo a lo largo de estos tiempos, que son mitos y que sucedieron en la imaginación tal vez de alguien. Sí, mira, no lo digo porque se me ocurra, ¿no? En este libro de William Spencer Robertson, que habla sobre Iturbide, lo menciona. Aquí tengo la fuente, quien lo quiera consultar, en la página 115, él pone en duda, a partir de una serie de revisión de documentos, que esto no existió. Lo que sí existe es comunicación. O sea, van a negociar porque todos ya buscaban la paz. Eso es verdad, ¿no? O sea, ya trataban de acabar con derramamiento de sangre. Entonces van a tratar de negociar. Pero Iturbide se impone, y aquí hay que entender algo, y creo que la gente, el público debe saber, ¿no? Eran dos proyectos diferentes. Uno, el de la continuación de una monarquía, ¿sí? Una monarquía constitucional, y el otro, el de una república. O sea, los insurgentes trataron de retomar la lucha de Hidalgo y de Morelos. Y después los que se van con el ala iturbidista son conservadores. Y entonces la guerra de independencia, yo digo que no termina con la entrada del ejército trigarante, se extiende porque después viene la lucha entre conservadores y liberales hasta la época de Juárez. Este es el momento crucial de la historia, precisamente, que da inicio a un conflicto que dura prácticamente todo el siglo. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente, hasta ahora. Es
una lucha, una pugna. Ahí es donde se origina esta división de dos proyectos distintos. Así es. De una visión hacia afuera y una visión desde adentro. Claro, porque mira, por eso los tratados de Córdoba no son el final de la guerra de independencia como algunos cordobeses quisieran. O sea, y se lo lamento decírselo, ¿no? Y con fuentes históricas. No, ¿por qué? Porque los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala lo que estaban buscando era un imperio, ¿sí? Una monarquía constitucional, una continuación de un imperio que reconocía la figura de un rey. Y los insurgentes lo que buscaron y por lo que lucharon a lo largo de 11 años era por una república. ¿En qué vivimos nosotros ahora? ¿En un sistema de qué tipo? Republicano, ¿no? Si viviéramos en un sistema monárquico, un tipo de monarquía, entonces tendríamos que decir que el final de la guerra de independencia pues fueron los tratados de Córdoba. Pero esto no quiere decir que los tratados de Córdoba no sean importantes. Son extremadamente importantes. Es un documento fundamental para entender este proceso. El año de 1821 es muy importante por eso, porque nos indica cómo se fue generando, cómo negociaron, a qué se llegó y cómo se constituye México y qué es el México que tenemos ahora, ¿no? Pero ahí hay algo muy importante, digamos, en ese momento de los tratados, volviendo otra vez al momento de los tratados, surge algo que vamos a platicar ahorita, Berito, regresando de este corte. Bueno, vamos a seguir más adelante, pero antes vamos a ver estos comerciales. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Y estamos de regreso en tu programa, Ser Arte. Y este es el último bloque. Nos acompañan en el estudio el doctor Felipe Galán y el doctor Carlos Manuel. Nos están platicando acerca de los tratados de Córdoba. Y bueno, doctor, nos iba a leer una de sus poesías, ¿verdad? Bueno, sí, traía yo algunas, pero nada más te voy a leer estas que se llaman, es una cuarteto obligada en las Espinelas. Se llama cuarteto obligada cuando tomamos cuatro versos de algún autor, en este caso de Antonio Machado, que dice: fuera la luna platea, cúpulas, torres, tejados, dentro mi sombra pasea por los muros encalados. Entonces yo tengo que hacer cuatro décimas y termino con los versos de él. Y estos son a Córdoba. Y entonces dice así: surca serpenteante el río entre lomas y cañales, plátanos, flores, jacales, de tu pueblo bravío. En medio del caserío, para que el mundo la vea, la palma al aire flamea, enhiesto pincel al cielo, y en la quietud de su vuelo, fuera la luna platea. De tus 30 caballeros se escuchan aún sus voces, de sus triunfos, de sus goces, flotando entre los aleros. Como recios mensajeros en firme roca forjados, monumentos elevados, altares para la historia, que hablan de etapas de gloria, cúpulas, torres, tejados. Calatayud guarda el muro, de la llave, de los santos, héroes son como otros tantos de aquel linaje más puro, y en el combate seguro Félix Luna en su odisea, el triunfo ya saborea con magníficos destellos, exclama juntos con ellos, dentro mi sombra platea. Córdoba, tierra de gloria, aquel 16 de mayo luchó el pueblo sin desmayo y quedó marcado en la historia. Trascendental, causó euforia la firma de los tratados. Con ellos son agotados discordia, lucha entre hermanos, lo pintaron muchas manos por los muros encalados. Esto es obra del doctor Carlos Manuel Galán. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí me llama la atención, menciona en algún momento que se acabaron las luchas, que todos estaban prácticamente de Creo acuerdo, que no, la lucha continúa porque esto era parte de la historia. Y creo que eso es lo que debemos de aclarar. ¿Qué es después de escuchar de que pues, los tratados no son muy bien vistos, de que si Iturbide, que si O'Donoghue, que es el pueblo, qué pasaba? Creo que falta aclarar algo para no sentirnos tan tristes. Sí, porque ¿qué celebramos los cordobeses entonces respecto a los tratados de Córdoba? ¿Qué es eso? Bueno, los tratados son importantes, ya lo dijimos, porque es una extensión del Plan de Iguala, porque es lo que un grupo político quería para en ese momento y es el proyecto político, digamos, que gana en ese momento, en 1821. Después de la firma de los tratados de Córdoba, viene para el mes de septiembre el acto final cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México y hay un acta de independencia que proclama que
en ese momento va a existir el imperio mexicano. O sea, era un imperio y no una república. Por eso no es ese el momento en que se funda México como Estado, Nación, República Federal. Esto se da hasta 1824. Después viene el imperio de Iturbide, o sea, después de que cierran, digamos, filas todos los líderes, tanto insurgentes, y tratan de negociar, termina el proceso, empieza otro, y después a Iturbide lo van a derrocar también los insurgentes, y después, para el año de 1824, se funda ahora sí el Estado mexicano como lo conocemos, con su primer congreso, así su primer congreso constituyente, y después va otro proceso muy largo, porque todo ese tiempo, de 1800 hasta la época de Juárez, hay otro imperio posterior, que es el imperio de Maximiliano. O sea, hay toda una lucha. ¿Y qué pasa ahí, por ejemplo, cuando la corona española se da cuenta de que pues ya hubo algún acuerdo ahí entre O'Donoghue y Iturbide, pero ellos no estaban de acuerdo? Sí, mira, primero hay que decir, O'Donoghue ya no era virrey. Por eso, en primer lugar, él no podía, digamos, él no tenía la autoridad, vamos a decirlo así, la autoridad para firmar ese acuerdo. Él trató de venir a negociar que hubiera continuidad con la corona, pero eso ya no era posible. Lo que ve O'Donoghue es que si se van a la guerra, la iban a perder. O sea, iba a extenderse el derramamiento de sangre, y entonces él dice, bueno, pues voy a firmar el tratado en Córdoba. Sin embargo, la corona española no lo acepta. O sea, dice, no tienes tú, digamos, la figura legal para decir que esto iba a pasar, y hay toda una serie de pugnas en esos meses, y finalmente se trata de imponer ese proyecto, el proyecto de Iturbide, pero fíjense, hasta 1836 cuando España va a reconocer la independencia de México. O sea, ¿cuántos años después del inicio? Y otra cosa importante, O'Donoghue va a morir en octubre de 1821. Se dice que fue envenenado. O sea, eso es también como que, o sea, no se supone que muere por una enfermedad, pero digamos, existe la sospecha de que va a ser envenenado, porque de alguna u otra forma O'Donoghue va a traicionar a lo que fue enviado, ¿no? Como el último representante, pero era una figura de jefe político, no de virrey. ¿Y por qué? Hay que remitirnos nuevamente a la historia. En 1820, me voy otra vez un poquito para atrás, en 1820 se va, digamos, se van a legalizar en la Constitución española lo que en 1812 la Constitución de Cádiz había ya proclamado, y que daba, digamos, como que puerta abierta al liberalismo también ya. Entonces esto cambia todas las figuras políticas en la Nueva España, y por eso ya O'Donoghue no es virrey. Eso es algo importantísimo. A veces nos dicen el último virrey Juan O'Donoghue. No, el último virrey no fue O'Donoghue, ¿no? El último virrey se llamó Juan José Ruiz de Apodaca, Venadito se conoce, y después viene O'Donoghue como jefe político, y había una representación aquí también de ciertos personajes, y así es como culmina. Lo que sí culmina es el periodo largo de 300 años, que va de 1521 a 1821. Concluye, después sigue el imperio de Iturbide, y después viene la república. Sí, después va un proceso larguísimo hasta que se va a restaurar la república con Juárez. Pero yo les puedo decir que todo este proceso de entre liberales y conservadores se extiende hasta hoy, ¿no? Hoy tenemos a un Vicente Fox, hoy tenemos a un Felipe Calderón, que son los herederos de los conservadores, incluso en Córdoba. Todas estas familias que le quieren poner una estatua a Iturbide, el doctor de la Mora, que siempre está diciendo Iturbide él representa a esas familias, representan a los intereses de los conservadores, y por otro lado está toda digamos, los que no creemos que necesitamos un imperio, ¿no? O sea, vean ahora los candidatos que quieren dejar a sus hijos en puestos, pues son herederos de las monarquías, ¿no? Entonces eso se ha extendido en el tiempo. Sí, es una lucha que sigue y que probablemente seguirá por algún tiempo. Pero bueno, Vero. Bueno, nos da muchísimo gusto haberlos tenido en el estudio. ¿Y qué nos llevamos del día de hoy? ¿Con qué mensaje le quieren dejar al pueblo cordobés que se queden?
Pues yo lo que quiero es que reconozcamos y que sigamos queriendo nuestra Córdoba, que defendamos todos los documentos que hay en ese archivo, que lo tenemos olvidado, que hagamos una protección y que hagamos una verdadera revisión histórica, que creamos en todos estos personajes que nos dieron una patria. Un proceso largo, un proceso muy difícil, pero hay que seguir y hay que darle el lugar que corresponde a cada uno. No es ya la historia de buenos y malos, de valientes y los otros no. Es una historia de revisión de documentos, revisión histórica, invitación a que todos los cordobeses hagamos algo por nuestro Córdoba y por México. Construyamos nuestra historia. Así es. Pues yo lo que creo es que frente a los 200 años de los tratados de Córdoba, necesitamos dignificar este proceso histórico. Creo que eso es fundamental. Los cordobeses no debemos de volver a cometer el mismo error de los 400 años. Y eso yo quiero ser muy claro en esto. Vamos a tomar la batuta los ciudadanos sobre la celebración, la conmemoración de los 200 años, tanto de la batalla del 21 de mayo como de la firma de los tratados de Córdoba, porque son parte de la historia de México. Hay que conocerla, necesitamos discutirla, por supuesto. Los historiadores nos debemos de sentar a debatir sobre todos estos procesos históricos sin fantasear tanto. Con eso me voy, ¿no? Necesitamos ir a los documentos, también coincido, necesitamos rescatar ese archivo y ahí también mi llamado de atención a las autoridades municipales. Este archivo se va a echar a perder si no se toman en cuenta las observaciones que ya hemos hecho hacia ese archivo. Vamos a salvar, la ciudadanía, tenemos que salvar ese archivo histórico. Hay documentos desde 1600 en ese archivo. No es un lugar para que se estén reuniendo para platicar sobre ferias y cosas así. Es un lugar que tiene que ser respetado porque es la historia de esta ciudad. Con eso me voy. Los personajes son importantes y finalmente la historia es pasión. Hay que discutirla. Y muchas gracias nuevamente por escucharnos. Gracias. ¿Y cómo podemos contactarlos en caso de que se hayan quedado con dudas? O quieran rebatir. O quieran compartir su experiencia. Pues yo redes sociales o teléfono. Pues puedo dejarles mi correo, Gallan12 en Hotmail. También me pueden contactar en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Biológicas. Ahí estoy. Y es un orgullo y no debemos de perderlo. Por ahí hay muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que proteger mucho nuestros intereses y vivirlos como queramos. Creo que me encuentran en cualquier lugar. Pues yo estoy en las redes sociales también, ahí como Felipe Galán, ahí búsquenme, estamos navegando en el ciberespacio y pues por aquí nos veremos, ¿no? Ahí estamos. Pues muchas gracias. Ahí estamos. Y también, amigos, si quieren acercarse de repente a cualquier otra observación que hacen, pues les invitamos a que se acerquen al Consejo de la Crónica, que se acerquen al seminario, sí, la corresponsalía del seminario de cultura. Cultura mexicana. Se siguen reuniendo en el patio. El seminario, sí, el seminario. El Consejo de la Crónica, no lo sé. Desgraciadamente no se continuó, pero seguimos, ¿no? Otro punto de atención. Seguimos a través del seminario, ¿no? Y a través de la docencia, ahí estamos. Y cualquier otra manera de acercarse a ellos es también y acercándose a hacer arte. Sí, bueno, amigos, esto fue todo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Esto fue Ser Arte.